Hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con el credo niceno-constantinopolitano. Estamos ahora en la parte que sigue inmediatamente. Creo en Jesucristo que se encarnó de Santa María Madre. Vamos a entrar en toda la parte que nosotros conocemos como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es decir, con todo el acontecimiento principal de Cristo, nuestro Redentor, que vino a salvarnos. Por eso, que en este momento, en la Santa Misa o en el Rosario, en los momentos en los que estemos rezando el credo, seamos, hermanos, más que conscientes de poder comprender el misterio redentor que ha significado que este Cristo que se ha hecho hombre, el que es Dios de Dios, el que es luz de luz, el que es Dios verdadero y hombre verdadero, ha venido a salvarnos. Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Por eso es que nosotros vamos a decir hoy día con el corazón lleno de fe y pidiéndole a Dios, como Pedro, ¿no? Señor, aumenta mi fe, que creemos en que Jesús nos salvó. Y nos salvó con su crucifixión, con su muerte. Creo en que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que volverá, que juzgará y que reinará. ¿Cómo resumimos todo esto en creo en que Jesús vino a salvarme, se entregó a la muerte por mí, se entregó a mis manos, cargando mis pecados? Y luego, con su divinidad y con su amor profundo, se dio todo lo demás. Y que volverá. Por eso es que la esperanza no solamente se ha vivido en ese momento en el que el Señor se sube a la cruz, cargando nuestros pecados, desciende a los infiernos y restaura lo que se había roto, no, volverá. Volverá y se iniciarán los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde tenga la morada, como morada, su justicia. Entonces, llenos de esa misma esperanza y pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, vamos a disponernos a recorrer rápidamente, porque habría tantísimo que decir, estas verdades de fe para amarle más. Porque es cierto que nadie ama lo que no conoce, es cierto, sí, pero va a ser muy difícil conocer, pero conocer con el corazón, si no nos dejamos amar por Él, que toma la iniciativa. Vale, entonces, toda la vida de Jesús, sí, exacto, es un misterio. Pensemos en lo que ya hemos visto, cómo llegó aquel por el cual se había creado todo, el Verbo, el unigénito, cómo nace en Belén, la encarnación, su nacimiento. Pero no solamente eso, su vida pública empieza alrededor de los 30 años, es lo que nosotros conocemos como su vida pública, ¿no? Su bautizo, cómo elige a los primeros, y luego empezará a predicar y a hacer signos, lo que conocemos como milagros, anunciando el reino de los cielos y anunciando que Él, Jesús, es el camino al Padre, el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros nos dispongamos a profundizar en el Evangelio. Ahí en los 4 evangelios vamos a poder nosotros encontrar, acrecentar la fe en esto que hemos dicho. Creo en que Jesús vino, en que Jesús predicó, eligió a los apóstoles, y lo que vamos a meditar hoy día, bueno, que murió, ¿no? Que fue crucificado, que fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y volverá. Todo eso lo encontramos en el Evangelio. Por eso es que, tal vez no, yo los animo a que el propósito de finales de este año y finales también de este taller del credo sea el que yo me haga la consigna personal interior de profundizar en el Evangelio, siempre en el Evangelio. Hermana, ¿por dónde empiezo? Te voy a recomendar muchas veces que empieces por el Evangelio de Marcos. Pero si uno dice, uy, un poco que me pierdo, ¿sabes cuál es una manera excelente? Cómprate el librito del Evangelio del día cada año, porque se repite, cada 3 años volvemos a empezar.
y sigue el orden que la iglesia maravillosa ha puesto y vas a poder leerte prácticamente los 4 evangelios en 3 años, viendo sus diferencias, viendo sus complementos, en fin, profundizar siempre en el evangelio, ¿vale? Y sabes que también el Santo Rosario es acercarnos justamente al misterio de la vida de Jesús tomados de la mano de María, que acompañó a Cristo en todos estos momentos, en todos, porque ella se dormirá esta vida y será asunta al cielo después de Cristo. Entonces le vio incluso ascender a los cielos y está con él ahora, viva, gloriosa en los cielos, ¿vale? Entonces reza con ella y están los 4 misterios. Busca ahora, yo no te los puedo narrar ahorita porque se me haría muy largo, pero busca los 4 misterios. Cada misterio que se reza algún día de la semana tiene a su vez 5 misterios dentro de eso que se llama el misterio del rosario de este día. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, en la encarnación, el nacimiento o en los dolorosos, en la muerte de Jesús en la cruz. Reza, cogido de la mano de María, acércate al misterio de Jesucristo y además al rosario se le ha dado el poder de pisarle la cabeza al demonio. Así que doble regalo para ti, finalmente. Bueno, empecemos. La subida de Jesús a Jerusalén. Ahí es donde va a empezar todo esto que nosotros consideramos como la pasión, muerte y resurrección. Jesucristo sube por tercera vez en su vida pública a Jerusalén. Y como dice Lucas, estamos leyendo justamente en estos días a Lucas desde el capítulo 17, 18, 19, 21, por ahí, ¿vale? No cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Ahí mataban a los profetas. En fin, no sé exactamente por qué se les ocurría así. Seguramente tiene una explicación y Jesús es el profeta de entre todos los profetas. Y así es como él entra a la ciudad de David, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Hosana al Hijo de David. ¿Qué cosa rezamos con las palmas en las manos? Bendito el que viene en el nombre del Señor, parafraseando el Salmo 118. El pueblo de Jerusalén, los judíos reunidos ahí por la fiesta de la Pascua, Jerusalén estaba llena, le reconocía de alguna manera una persona muy especial que había predicado firmemente y que había acompañado su prédica con grandes milagros. Acababa de resucitar a Lázaro, pero no era el único gran milagro, habían sido muchos. Entonces tenían la esperanza de que sea él el Mesías prometido. Y yo creo que era una esperanza sincera, cierta en los corazones. ¿Por qué le asesinarían pocos días después? También es parte del misterio de la vida de Jesús y también es parte de cómo se mueve en este vaivén entre el bien y el mal el corazón de cada uno de nosotros, que podemos decirle hoy al Señor, creo en ti profundamente, y luego le estamos abandonando o eligiendo el no Dios, el mal, o inclusive no el mejor bien posible que sabemos que tenemos frente, porque nuestra libertad nos lleva por un camino que no es el de Dios. Por eso es importante que siempre fortalezcamos nuestro pensamiento, nuestra voluntad, eduquemos nuestra libertad, sanemos nuestro corazón para poder elegirle y que siempre digamos, Hosana, sálvanos Señor, danos la salvación, porque eres el Rey de mi vida, porque eres el Rey de Reyes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pasado el Domingo de Ramos, es el lunes, martes, miércoles, lo que conocemos nosotros como los primeros días de la Semana Santa, y el credo nos habla de que Jesús padeció. Él padecería en manos de los hombres porque se entregaba a nosotros. ¿Para qué? Para poder con su muerte darle muerte a aquella condenación que nosotros nos habíamos ganado por el pecado original. Entonces, es cierto y es un hecho histórico que Jesús padeció sin merecerlo. Fue entregado por uno de los suyos, ¿sí? No era necesario que Judas lo entregase, no era necesario, porque Jesús mismo lo dice, yo entrego mi vida, pero hay de aquel hijo de la perdición, ¿no? En fin, por el cual yo soy entregado. Por eso él está dejando claro
que no era necesario que Judas le entregase. Pero nuevamente, la libertad en nuestra vida, porque es la condición para amar. Y por eso nosotros nos confesamos, porque libremente hemos elegido el mal. ¿Hemos obrado algún pecado contra la ley de Dios y los mandamientos? Pues sí, Jesús padeció. Y padeció bajo Poncio y Pilatos, que deja claro que es un hecho histórico. Como dice la carta a los Hebreos, este padecer del Hijo de Dios se ha cumplido de una vez y para siempre. Es el sacrificio ante el Padre por antonomasia, el único que puede recibir el Padre para perdonar al hombre. Y ya no sería necesario ningún otro sacrificio de corderos, de machos cabríos, de nada de lo que presentaban en la Pascua cada año en Jerusalén. Ya no sería necesario porque esos sacrificios no nos reconciliaban con Dios. Pero Cristo entregado como cordero inmolado en el matadero es en quien se cumple este sacrificio redentor. ¿Tenía que ser así? Pues mira, acá podemos responder de dos maneras. Uno, ¿era necesaria la redención del hombre? Sí, porque el hombre estaba muerto, su alma estaba muerta. Nos habíamos alejado de Dios por voluntad propia y el puente entre Dios y el hombre se había quebrado. Tenía que ser redimido el hombre, pero tenía que ser exactamente así. No, mira, nada obliga a Dios, nada lo doblega, ¿vale? Pero hagámonos la pregunta con el Evangelio de San Lucas. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y se entregara así en su gloria? Pues por el amor inmenso que nos tiene, por querer tomar nuestro lugar en la cruz donde morían los esclavos en esa época y nosotros éramos claramente esclavos de nuestro pecado, el Señor se entrega. Tenía que morir en una cruz, es que el Señor se entrega en nuestras manos. Y es el corazón del hombre que en un primer momento peca y se aleja, el que luego llega a maquinar la manera, el cómo, el cuándo y el dónde. Dios sabía que moriría así, claro, pero nuevamente el misterio de la voluntad de Dios, de su poder omnipotente, ¿vale? Y de la libertad que nos ha dado. Es el misterio del amor de Dios. Y eso nos tiene que ayudar a comprender mejor de qué se trata cuando nosotros hablamos de que hemos sido redimidos. Por eso es importante profundizar también en los hechos históricos, profundizar en todo aquello que el mismo Cristo nos acerca cuando predica sobre el reino y cuando predica que ha de morir. Y eso nos ayudará, queridos hermanos, a crecer en la fe. Jesús es condenado a muerte porque se instituye como piedra de escándalo. Los fariseos, los saduceos buscaban, como dice el Evangelio, el momento de tomarle preso y también de matarle, porque les era incómodo. Era piedra de escándalo. ¿Qué puede pasar en el corazón de un pueblo que está esperando al Mesías, que viendo todos los signos que hay y que se están cumpliendo las Escrituras, caiga en una ceguera que no le permite reconocerlo? Cuidado, porque nosotros somos ese pueblo. Ahora nosotros podemos decir, en ese momento, un hecho histórico, un acontecimiento y un lugar. Sí, el pueblo de Israel en Jerusalén, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy en día, cuando se funda la iglesia, el pueblo escogido, somos todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes que podemos ponernos frente a Dios y decirle: eres piedra de escándalo para mi vida. Lo que me pides no me gusta. Lo que me dices no me parece. Me encanta la idea del cielo, sí, pero el camino que me propones, que eres tú mismo, me es incómodo. Por eso Jesús lo dice: el que no está conmigo está contra mí. ¿Con quién estamos? ¿Con Cristo o contra Cristo? Y si estamos con Cristo, estamos con el Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Quiero estar con el Padre y quiero luego poder recibir al Espíritu Santo. Hermanos,
Hemos hablado de que el credo nos está poniendo frente a la realidad trinitaria de nuestra fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que realmente han hecho un pacto entre ellos para salvarnos, amándonos hasta el extremo, y nos siguen amando. Hoy en día, el Espíritu Santo, el que obra la santificación en nuestra vida, sigue tocando nuestra puerta y sigue acercándonos al misterio de la redención. Jesús es crucificado, muerto y sepultado, lo que decimos en el credo. Nosotros hemos aceptado esa muerte, nosotros le hemos visto padecer y cómo la lanza abre su corazón y Él nos dice, te entrego todo lo que soy. Una de sus últimas palabras es tengo sed de ti porque te puedes perder, porque yo he restituido el camino y el camino está ahí para siempre hasta que vuelva. Nadie va a tumbar ese camino, nunca más, porque me he hecho hijo del hombre también. Ningún hombre puede revertir lo que yo he hecho, porque soy hombre, dice Cristo, y tengo el poder de Dios para sostener ese camino. Es un misterio, pero maravilloso y no difícil de entender. Cuando se dice misterio es porque seguirá abriendo cortinas para que podamos ir creciendo en ese conocimiento sencillo de entender, porque no es muy difícil cuando se le explica a los niños que Jesús es hombre y Dios, y como hombre ha reconciliado a todos nosotros que somos hombres. Por eso ningún nuevo Adán podrá alejarnos nuevamente de Cristo, porque Él es el nuevo Adán y porque es Dios. Por eso tiene el poder de que cada vez que yo peco, volver a perdonarme. Por eso se ha quedado en el sacramento de la confesión. Por eso, digámosle al Señor, creo en que te hemos entregado a la muerte, en que has sido crucificado, en que muchas veces te vuelvo a crucificar y que has sido sepultado. ¡Qué misterio ese! El sepulcro. Jesucristo desciende al lugar de los muertos. Uf, ¿cómo se explica esto? ¿Qué lugar de los muertos? Mira, primero, para que sepamos que esto no es simplemente algo bonito que se ha querido decir. Mira, en el Nuevo Testamento 32 veces se hace referencia al sepulcro directamente, como sepulcro o como tumba. Es un acontecimiento muy importante en la vida, muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Y además, en los primeros siglos, donde se pone la base de todo aquello que llegará a nosotros hoy, Santa Elena, la primera protectora del Santo Sepulcro, ¿vale? Busca a ver quién es Santa Elena. Dirá que la tumba misma era una cueva. Ella había tenido revelaciones de dónde estaban la cruz, los clavos, en fin, los lugares santos, ¿vale? Y ella dirá, ¿no?, que la tumba misma era una cueva que había sido labrada, ¿vale? Una cueva que había sido cortada en una roca y que no había sido usada nunca por otra persona. Era necesario que la tumba, que en sí misma era una maravilla, cuidara solo de un cadáver, del Señor, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que Jesucristo haya conocido el estado de la muerte? Significan dos cosas, seguro significan más, ¿vale? Pero vamos ahorita a reflexionar en dos cosas. Que Jesucristo ha vivido la separación del cuerpo y del alma. Es hombre total, verdadero, y ha querido pasar el umbral de la muerte para que con su muerte, la nuestra, que era nuestro castigo por el pecado original y nuestros pecados personales, esa muerte nuestra muera, ¿vale? Por eso el Señor gustó de la muerte, vivió la muerte, y la muerte no solamente exhalando en la cruz, sino viviendo el descender al lugar de la muerte, que es solo espiritual. Su cuerpo se queda en el sepulcro. Entonces, desde que Él expira hasta que resucita, su cuerpo y su alma y su espíritu están separados. Es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos, ¿vale? Mira, Pilato se tomó la molestia de proteger la tumba. Por eso es que también tenemos escritos romanos y judíos acerca de lo que sucede en el sepulcro. Ya se había dicho más de una vez que Jesús y los suyos habían hablado de la resurrección, de que resucitaría el tercer día. Entonces, tanto los judíos, los sumos sacerdotes, como Pilato tenían el interés de que no robasen el cuerpo,
ponen guardias, guardias romanos y guardias del templo. Sellan la cruz con el sello imperial. En fin, no era tan sencillo. Ponte a pensar en esos momentos cómo era un sepulcro. Una gran piedra cubría ese sepulcro. Entonces, que nosotros nos creamos el cuento de que después de haber puesto tanto cuidado en que no sucediese justamente el que robasen el cuerpo, se haya dicho que llegaron los apóstoles, algunos discípulos, la guardia se había quedado dormida y robaron el cuerpo, por Dios, correr esa piedra era prácticamente hacer que el suelo retumbase, por decir menos, ¿vale? Entonces, es una de las pruebas más importantes, por lo menos para mí, y otra que te voy a contar la siguiente vez, de que el sepulcro está vacío hoy en día, de que Cristo ha resucitado. Pero bien, mira, el sepulcro estaba ubicado muy cerca al huerto donde fue crucificado. Todo esto tú lo puedes ver en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, y también de que este sepulcro era de un discípulo suyo, como dice el Evangelio, entre comillas, escondido, que le seguía a escondidas, José de Arimatea, alguien muy cercano a los fariseos, a los saduceos. Era su sepulcro nuevo y él lo dona para Cristo. Todo se hizo muy rápido porque eran las vísperas del Sabbat y de ese Sabbat tan importante de la Pascua. Entonces descienden a Cristo, de José de Arimatea y Nicodemo habían pedido su cuerpo, lo embalsaman rápidamente y lo meten a este sepulcro. Por eso tendrían las mujeres que esperar el tercer día, cuando acaba la Pascua, para ir a verle, porque quieren asegurarse de que esté con los aromas, envuelto y bien sepultado, porque se había hecho todo muy rápido. Y eso explica de que María Magdalena y las otras mujeres hayan llegado el domingo muy temprano, ¿vale? Pero quedémonos con esta idea importante. El sepulcro queda sellado. Están cuidando justamente que no sea profanado. Y en ese contexto, el primer día es el viernes, el día que muere. El segundo día es el sábado. Todo ese primer día y el segundo día, Jesucristo desciende al lugar de los muertos, que se conoce como el Sheol. Este que bajó, dice San Pablo, es el mismo que subió. Efesios 4, 9, 10. Él permanece en la morada de los muertos este tiempo, pero desciende no como muerto, sino como redentor y juez, y rescata a los justos que dormían, pero que de alguna manera le esperaban. Imagínate quién podía estar ahí. Juan el Bautista, San José, Abraham, Isaac, Jacob, en fin, o sea, los grandes de la historia, Noé, que habían muerto con un corazón justo, por decirlo de alguna manera, pero que no habían podido ser reconciliados a la vida eterna. Jesucristo baja con la bandera de la cruz, por decirlo de alguna manera, y los eleva. Les dice, vámonos de este lugar. Vámonos de aquí porque este no es vuestro lugar. Vámonos a la morada eterna, a la victoria eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que os aman tanto que quieren llevaros a gozar de una eternidad como hijos adoptivos. ¿Y qué pasa con el infierno? Pues le pone llave, por decirlo, a ver, estamos hablando con términos muy, muy humanos para explicar realidades que son sobrenaturales, pero el diablo queda atado. Seguirá siendo el príncipe de este mundo, en fin, mientras que nosotros, hasta que no lleguemos al cielo, estaremos siempre luchando en esta batalla espiritual. Pero aniquila mediante la muerte al Señor de la muerte. Y Satanás lo sabe. Por eso es que es en estos tiempos en los que él batallará para robarnos el alma, porque en la otra vida no puede. Jesucristo, al tercer día, resucitó. Y es lo que veremos la siguiente vez, para cerrar toda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con las cuales Él nos abre las puertas a la ciudad eterna, restituye la vida que habíamos perdido, nos regresa la vida de gracia, a la que tú puedes acceder hoy, si vas y te confiesas, la que puedes acrecentar hoy con la vida buena, ¿vale? Por eso es que esto tiene tantísimo que ver. Y por eso que este domingo,
cuando tú le digas al Señor, creo en tu cruz, creo en que descendiste, creo en tu sepulcro, creo, Señor, que has sido por mí y por amor a mí, tu corazón realmente experimente que crece en la fe. Nos encontramos pronto.